eso, chicos, antes de comenzar, que ya comenzamos en breve, quiero que en el chat escriban, por favor, eh, fenómenos acústicos, ¿cierto? Vamos a trabajar en base a eso hoy día. Así que quiero que escriban ejemplos de fenómenos acústicos, fenómenos del sonido, fenómenos de las ondas, en definitiva. ¿Ya? Porque a partir de eso vamos a trabajar hoy día. La clase hoy día va a ser un poquitito más cortita, ¿bien? Porque les voy a explicar por qué. Pero necesito que vayan escribiendo en el chat fenómenos acústicos, tipos de fenómenos acústicos. Buenos días, chicos de primero medio, a todos. A todos. Acuérdense de escribirme las respuestas a mí. Ahí llegó una. La reflexión, dice. Bien, excelente. Esa es una característica de las ondas y del sonido, ¿cierto? Que es capaz de rebotar. Entonces, reflexión, muy bien. ¿Alguien más que se acuerde de Difracción. otra? Difracción, excelente. Esa es muy importante. Reverberación. Ya, la reverberación, sí, está bien, es un fenómeno acústico, pero recuerden que en el fondo tiene que ver con la reflexión, ¿cierto? Y cómo mi oído es capaz de captar o un solo sonido acoplado o dos sonidos nítidos. Pero sí está bien, es un fenómeno acústico, Efecto Doppler. originado por reflexión. ¿Bien? ¿Alguien más? Efecto Doppler también pusieron. Excelente, muy bien, chiquillo. Escucha que amanecieron bien. Están mejor que los de cuarto medio. Sí, estos vinieron más Y es despiertos. verdad, y es verdad. Transmisión también. Transmisión, excelente, que es la propiedad de que la onda sigue viajando en otro medio distinto, sin cambiar, ¿qué cosa? Sin cambiar su frecuencia, ¿cierto? Pero obviamente en un medio distinto el sonido va a viajar o más rápido o más lento. Entonces, Absorción. absorción, reflexión, transmisión, difracción, efecto Doppler, algo más que se nos esté quedando en el tintero. El resto está básicamente Empieza con repitiendo. es una nomás. Refracción, difracción, transmisión, Refracción absorción. y resonancia. ¿Bien? No vamos a trabajar con todas, pero es importante que tengan claro cada fenómeno de las ondas. Entonces, dicho esto, y ya teniendo todas las reglas claro, ¿cierto? Que las preguntas se las hacen al profesor Fabián, y a mí solamente, ¿cómo se llama? Yo me voy a concentrar en esto, y el profe me va a ir eh, corrigiendo o parando la clase si voy muy rápido, en función de su pregunta. Entonces, esta era la última vez que nos vimos, ¿cierto? Habíamos, ¿se ve, cierto? Ahí está, ahí está, me equivoco, ahí está. Esa era la actividad que había quedado planteada, ¿cierto? En base a lo que estábamos hablando, ¿cierto? A todos estos fenómenos, ¿cierto? Del sonido. Todos estos fenómenos no es que sean del sonido, son propiedades de las ondas. ¿Y qué era una onda? Díganme, por favor, ¿qué era una onda? Estamos esperando. Silencio incómodo, silencio incómodo. Ya, Estamos chiquillos, esperando respuesta. o responden o los tiro a las famosas salas para que reflexionen y sean más incómodos los momentos. ¿Qué es una onda? Ahí, es una oscilación capaz de crear energía. Crear energía, ya, ahí te anduviste, pero está bien. Se origina por oscilaciones, ¿cierto? Y transmite energía. Es una forma que tiene la energía de viajar. No es que crea energía, de por sí una onda es energía. Una Transporta energía. alteración producida por una oscilación. Bien, y esa oscilación puede ser en un medio o puede ser en el espacio, en el caso de la onda electromagnética, y transporta energía. En el fondo lo que quiero que así sepan es que una onda transporta es una forma de viajar de la energía, ¿bien? De ir de un punto a otro en el espacio, de viajar de esa energía, ¿bien? Y precisamente lo que les estaba diciendo,
Una onda presenta todos estos fenómenos. La refracción, reflexión, difracción, transmisión, interferencia, absorción, resonancia, efecto Doppler. Toda onda, en el fondo, experimenta estos fenómenos. Importantísimo. En el caso del sonido, y tiene ciertas características, como son la frecuencia, la longitud de onda y la amplitud, ¿cierto? En el caso del sonido, esas características de frecuencia, longitud de onda y amplitud, me va a generar estas tres características, ¿cierto? Intensidad o volumen. Si tiene mucha amplitud, hablamos de amplificar el sonido, ¿cierto? Hablamos de volumen o intensidad es lo correcto, ¿cierto? Entre mayor sea la amplitud, mayor va a ser la intensidad. Timbre es una propiedad intrínseca del objeto, ¿cierto? Dos voces no van a ser nunca iguales, pueden ser parecidas, pero nunca van a ser iguales porque tiene que ver con una característica propia del objeto que emite el sonido y el tono, que tiene que ver con la frecuencia. Bien, entonces, en base a todo eso, se elaboró esta guía. Nosotros no escuchamos todos los tonos del sonido, ¿cierto? Sabemos que hay tonos, se me olvida, tonos de ultrasonido y tonos de infrasonido, ¿cierto? Sonidos tan agudos que no podemos escucharlo y sonidos tan graves que no podemos escucharlo. Entonces, no hay mayor problema con esta guía. Yo creo que la única que presentó, de las 5 preguntas que presentó un poquitito más de complejidad o que no pudieron responderla del todo bien, fue la número 4. Bien, pero igual vamos a ir dando. ¿Cómo se clasifica el sonido? Respuestas al chat. ¿Cómo se clasifica el sonido? ¿Qué tipo de onda es el sonido? ¿Qué tipo de onda será el sonido? ¿El sonido puede viajar en el espacio? ¿Es una onda mecánica? Es una onda mecánica, no viaja en el espacio. Y es de carácter longitudinal porque había una molécula de aire golpea a la que viene y eso sucesivamente como un efecto dominó, y esos tipos de ondas se llaman ondas longitudinales. Entonces es una onda mecánica porque necesita un medio para propagarse, y es una onda longitudinal porque avanza por efecto dominó, ¿cierto? La diferencia entre el eco y la reverberación, también, se lo había dicho antes. Ambos se originan porque, al ser una onda, tiene esta capacidad de rebotar. Bien, si yo escucho dos sonidos nítidos, o sea, digo hola, y detrásito viene el eco con otro hola, ¿cierto? Hablamos de eco. Bien, cuando mi oído es capaz de captar los dos sonidos, y para eso tiene que haber ciertas características, tiene que haber una distancia de 17 metros con respecto a donde se va a reflejar la onda, el sonido tiene que demorar más de 0,1 segundo en devolverse, y si no ocurren esas cosas, si hay menos de 17 metros y el sonido en devolver demora menos de 0,1 segundo, mi oído va a captar dos sonidos acoplados, o sea, no termino ni de decir ni de emitir el sonido cuando ya se está reflejando. Entonces ocurre este fenómeno que se denomina reverberación. 3 ejemplos cotidianos en los que se identifiquen cada una de las características del sonido: tono, volumen y timbre. Por favor. 3 ejemplos cotidianos en los que pueda yo identificar la diferencia de tono, la diferencia de volumen y la diferencia de timbre. La guía está bastante sencilla, la verdad, chiquillos. Y ahí están llegando a respuestas. El rugido de un león, tono grave. Ya. Y el rugido de un chihuahua, es decir, tono agudo. ¿Ven? Esa es una diferencia de tono, ¿cierto? O la voz de un hombre con la voz de una mujer, ¿cierto? Los hombres tenemos la voz de carácter más ronco, más grave, y las mujeres son más agudas. O, por ejemplo, un niño también. Los niños también tienen la voz aguda porque todavía no se han desarrollado por completo. ¿Ven? Una diferencia de volumen, esa es fácil, ¿cierto? O sea, cuando uno va en el auto y va escuchando la música, ¿cierto? Y justo sale la canción que a uno le gusta y le sube ahí todo. Ahí estamos hablando de la misma tonalidad, pero con distinta intensidad, ¿cierto? Más fuerte o más débil. Y la diferencia en el timbre
¿Cómo lo puedo explicar eso en forma cotidiana? La diferencia de timbre del sonido. ¿Cómo podría explicar la diferencia de timbre del sonido? Dice, es una onda sonora que depende de algo para sonar. Una guitarra en la tele, por ejemplo. No, la verdad es que si respondiste eso no es correcto. ¿Alguien más? El sonido de un piano. Va por ahí, por el tema de la música, chiquillo. Porque uno puede tener notas musicales, ¿cierto? Una nota musical está asociada a una frecuencia determinada, ¿cierto? Por ejemplo, la nota La, 440 Hz. Si yo emito la nota La en una flauta, ¿cierto? Va a sonar un sonido determinado. Si emito la misma nota La, ¿cierto? Ahora, con otro instrumento, podría ser un saxofón, ¿cierto? Voy a sentir que son parecidas, ¿cierto? Porque es la misma nota. Pero aún así los voy a sentir diferentes, ¿cierto? Y tiene que ver con que el timbre es una característica propia del objeto que emite el sonido, ¿cierto? Por más que emitamos la misma onda, chiquillo. O sea, yo puedo emitir una nota determinada y con una intensidad determinada, y el profesor Fabián puede emitir el mismo sonido exactamente idéntico en cuanto a su composición física, pero aún así las voces van a ser distintas. A eso se le denomina timbre. Finalmente, chiquillos, esta era la pregunta que más se habían equivocado. Explique por qué los sonidos graves son capaces de escucharse a mayor distancia que los sonidos agudos. Entonces, si yo me voy hacia atrás, disculpen, habían atrás, ahí está. Sonido grave tiene baja frecuencia y sonido agudo, como pueden ver, tiene alta frecuencia, ¿cierto? Esto origina lo siguiente: en un sonido grave la onda está más separada, ¿cierto? Hay una mayor longitud de onda. Y es por eso que tiene la capacidad de viajar a mayor distancia. Bien, el sonido agudo, por lo contrario, siendo que tiene más energía, chiquillos, y esa era como la pregunta: ¿por qué, pese a que el sonido grave tiene menos energía que el sonido agudo, es capaz de viajar a mayor distancia? Y tiene que ver con esta característica de su onda. Como tiene baja frecuencia, menos energía, pero al tener menos frecuencia aumenta el espacio, la longitud de onda, ¿cierto? Es capaz de escucharse a mayor distancia. Entonces, cuando uno se va acercando a un concierto, generalmente lo primero que escucha son los sonidos bajos, ¿bien? El sonido del bajo, los sonidos graves. Cuando uno se acerca a un estadio también, ¿cierto? Lo primero que escucha es el sonido grave de la voz de los hombres, ¿cierto? Que están gritando dentro del estadio. Eso se escucha a mayor distancia, por lo menos, que los sonidos agudos. ¿Bien? Y diferencia el sonido agudo, obviamente, tiene más energía, si eso es correcto, tiene más energía. De hecho, cuando alguien chilla, o típico que estamos comiendo en el almuerzo y alguien como que pasa de largo con el tenedor por el plato y genera ese sonido que molesta, muy agudo, ¿cierto? Que es porque tiene mayor energía. Sin embargo, no tiene la capacidad de viajar tanto como el sonido grave. Cosas de la física, ¿bien?, que son hermosas, pero a la vez raras, como yo. Y finalmente, me preguntaban por qué una ambulancia cuando se acerca se siente un sonido distinto que cuando se aleja. Tiene que ver con esto, con el efecto Doppler, ¿cierto? Habíamos hablado, tiene relación con lo mismo. Cuando la ambulancia se está moviendo y está emitiendo un sonido, ¿cierto? El que está por delante de la ambulancia, como la ambulancia se está moviendo, por delante las ondas se van compactando, ¿cierto? Se van juntando, y eso obviamente genera una mayor frecuencia, y una mayor frecuencia se traduce en un sonido agudo. Por el contrario, cuando la ambulancia se aleja, ¿cierto?, va a ir ocurriendo todo lo contrario. La distancia entre cada onda se va a ir aumentando, lo que conlleva a que disminuyó la frecuencia, y por lo tanto lo que se traduce en un sonido de carácter más grave. Esa era la guía, no había mayor complejidad, ¿cierto? Salvo en la 4, que algunos se pegaron incluso, pero no es que se hayan pegado la salida de carros, sino que a lo mejor investigaron y algo tiene que ver, que explicaron que en el fondo el sonido agudo no,
no viaja tantas distancias porque el aire tiene la mayor capacidad de absorción con los agudos que con los graves. Eso puede ser, lo ignoro, es algo que incluso aprendí con ustedes. Pero el principal motivo es en relación a la onda, ¿cierto? El sonido grave tiene mayor longitud de onda que el sonido agudo, pese a que el grave tiene menor energía que el agudo. ¿Ya? Pregunta de prueba, pregunta de PCU. Ya, entonces, ahora, dicho eso, recién vamos a comenzar, porque en el fondo eso era para que los chicos vieran si estaba bien lo que habían enviado, aunque yo igual he hecho casi todas las retroalimentaciones. Queridos estudiantes, hemos hecho hasta el momento 4 guías. 5, pero en realidad la primera no se considera, ¿cierto? Porque la primera fue supuestamente considerando que volvíamos a clase, pero eso nunca ocurrió. 4 guías corresponden a nuestro primer semestre. ¿Bien? Yo ya lo hablé con los chicos de primero medio C, corresponde a nuestro primer semestre. Si no han enviado ninguna guía del primer semestre, envíela. Yo se la voy a revisar, pero envíela. ¿Bien? No sea que volvamos a clase y a usted le faltan todas las guías del primer semestre. Entonces, ¿qué le coloco en el primer semestre? Complejo, ¿cierto? Háganla, se la voy a seguir revisando. ¿Bien? Hay el criterio de flexibilidad en este contexto, aplica totalmente para física. ¿Ya? Por ahí, de hecho, incluso todavía me siguen llegando las primeras guías. Imagínense, la guía del péndulo. ¿Cuánto rato ha pasado de eso? Entonces, entréguela, chiquillos, entréguela. Obviamente no va a pretender que yo lo evalúe igual que el ser humano que la entregó a tiempo. ¿Bien? A no ser que haya una justificación de por medio bastante convincente o bastante que se dé a entender que efectivamente no podían verla. Pero, chiquillos, pónganse al corriente. ¿Bien? Entonces, como les digo, las primeras 4 guías corresponden al primer semestre. ¿Qué diantres entonces haremos en este segundo semestre? Y lo que les decía a los chiquillos de cuarto medio, empezamos con lo que sale ahí. Programa de priorización, física primero medio. ¿Qué quiere decir esto de priorización? Como estamos en un año distinto, el Ministerio de Educación seleccionó qué materias son las que son relevantes y las que no son tanto, ¿cierto? Entonces, desde ese punto de vista, para este semestre, lo que es importante es esto: explicar fenómenos luminosos como la reflexión, la refracción, la interferencia, el efecto Doppler. Imagínense, por eso les dije que se acordaran de los fenómenos del sonido, porque son los mismos fenómenos, por reflexión, refracción, interferencia, efecto Doppler, porque son fenómenos de las ondas, no son fenómenos propios de la luz, del sonido. ¿Bien? Entre otros, por medio de experiencia, el uso de modelos, considerando qué cosas queremos que consideren para explicar todo esto de la luz. Los modelos de luz, que es lo que vamos a ver hoy día, la característica y la propagación de la luz, que también lo vamos a ver hoy día, y la formación de imagen en espejos y lentes, formación de colores, fenómenos, ¿cierto? Luminosos, que lo vamos a ver en la siguiente sesión, y las aplicaciones en cuanto a la tecnología. ¿Bien? Entonces, eso es lo que vamos a hacer hoy día, porque estamos priorizando qué es lo importante y qué es lo que no. ¿Bien? Lo más probable es que saquemos algunos contenidos. Por ejemplo, yo creo que lo que va a sacar el ministerio es el tema de los sismos, cosa que en algún momento tendrá que retomar porque es demasiado importante ver, analizar los sismos porque vivimos en un país sísmico. Bien, pero por el momento vamos a ver el tema de la luz. Entonces, ¿qué sabes con respecto a la luz? Como dirían en la población, ¿qué saben de la luz? Y, por favor, respóndanle al profesor Fabián. ¿Qué es lo que saben con respecto a la luz? Ya este objetivo ya le ha dado ciertas pistas, ¿cierto? ¿Qué saben realmente de la luz? A ver, ¿qué es una onda? Muy bien, ¿Qué es brillante? ¿Qué se transmite muy en bien, ondas? puede dejar encandilado. ¿Es una onda ¿Ya? electromagnética? Se transmite como onda electromagnética, excelente. ¿Es una forma de energía que ilumina? Y da calorcito, muy bien.
Eso va por ahora. Ya. Oigan, chiquillos, excelente su respuesta. Puede Chiquillos, generar colores. dan colores, excelente, ¿cierto? Se puede clasificar como colores lo que nosotros vemos, po. Muy bien. Oigan, chicos, excelente, muy bien, muy bien. Miren, acá tenemos lo primero, ¿cierto? Lo primero es lo primero. Y lo primero es lo que ustedes vieron como en tercero básico, en segundo básico con respecto a la luz. Desde ahí que no ven esto. Lo más probable es que en primero básico, en segundo básico, hayan visto esto. La luz proviene de fuentes luminosas, po. Tiene que haber algo que emita luz. Bien, si clasificamos eso, esos algos, esas fuentes, vamos a encontrar las fuentes de carácter natural y las que hace el ser humano. Las de carácter natural se llaman fuentes naturales, ¿bien? Que encontramos de por sí en la naturaleza, como el sol, ¿cierto? Como este bichito que está ahí, que emite luz, ¿cierto? Pero hay nada que ver el hombre. Bien, distinto es, ¿cierto? Una ampolleta que funciona con electricidad, y la electricidad la tuvo que generar el hombre para que funcionara. ¿Y cómo lo hizo el hombre, cierto? O sea, el vidrio, ese material que está al medio, que se llama tubo externo, que cuando pasa la corriente emite luz, ¿ven? Lo mismo con la vela, que pese a que la combustión se puede llegar a dar de forma natural, pero la vela, la cera, ¿cierto? La hizo el hombre, ¿bien? El hilito que va al medio de la vela también lo hizo el hombre, ¿bien? Entonces, fuentes naturales y fuentes artificiales, ¿bien? Otra forma de clasificar, ¿cierto? Que también les tienes que haber enseñado en primero, segundo básico, es que la luz proviene de objetos que tienen de por sí luz, objetos que captan la luz de otros, ¿bien? De ahí hablamos de fuentes primarias, ¿cierto? Que son aquellos objetos que emiten luz propia, como por ejemplo, esta, ¿cómo se llama? Este bicharraco, ¿bien? Que emite luz Luciérnagas. propia. Luciérnaga, muchas gracias, profesor Fabián. Esta luciérnaga emite luz propia, por lo tanto es una fuente primaria. Y si la clasificamos como lo anterior, sería una fuente de carácter natural y también primaria. Distinto es la ampolleta, ¿cierto? Que emite luz propia, por supuesto que sí, emite luz propia, pero esa es de carácter artificial porque la hizo el hombre. Bien, siguiendo, ¿cierto? Con las clasificaciones. Hay objetos, por ejemplo, ustedes me están viendo porque hay luz que yo estoy emitiendo. O sea, yo no estoy emitiendo la luz, pero mi cuerpo tiene luz, o si de lo contrario no me vería. Esa luz la capta la cámara, ¿bien? Y en definitiva, ustedes me están viendo porque hay luz, que algo está pasando en mi cuerpo, que está saliendo luz hacia el suyo. No es que yo emita luz propia, aunque soy un ser luminoso, ¿bien? Pero nadie lo puede ver. Eh, no es que yo emita luz propia, por lo menos visible, ¿bien? Lo que pasa es que la ampolletita que tengo acá arriba está emitiendo luz, ¿cierto? Luz propia, que es de la ampolleta, esa llega a mí, rebota, refleja, y esa luz es la que está llegando a ustedes. A esos objetos que no emiten luz propia, pero que lo podemos ver porque reflejan la luz de otro cuerpo, les llamamos fuentes secundarias. No emiten luz propia, pero reflejan la luz de otro cuerpo. Ejemplo, la luna. Todos nosotros sabemos que la luna no emite luz propia. Si vemos la luna, refleja la luz del sol. Si la luna está en oposición, ¿cierto? O que se encuentre sol, tierra, luna, ¿cierto? Nosotros no vamos a ver la luna porque va a estar formándose la sombra de la tierra. Un eclipse lunar podría ser. ¿Bien? Y no vamos a ver la luna cuando esté en la totalidad del eclipse. Entonces, en ese sentido, la luna no es primario, es secundario. Necesita de la luz del sol para poder verla. ¿Bien? Y sería de carácter natural, obviamente. Bueno, encontramos la naturaleza, pero es de carácter secundario. Distinto a esta esfera disco, ¿cierto? Que también refleja la luz, pero esta la tuvo que hacer el hombre. Entonces es artificial y secundario. ¿Bien? Entonces esas son las formas de clasificarla. Lo mismo también podemos clasificar en cuanto a los objetos, ¿cierto? ¿Qué tanto dejan que la luz pase por ellos, ¿cierto? Si dejan que la luz pase casi en su totalidad, bien, hablamos de objetos transparentes, bien, como es el ala de ese otro bicharraco, bien, un vidrio podría ser también un objeto transparente. También podrían ser objetos translúcidos que dejan que parte de la luz pase, como por ejemplo esos vidrios que están con una cubierta, ¿bien? Una lámpara, ¿bien?
Ahí también eso que no sé por qué estará esa mano como en Titanic, ¿ya? Pero también es translúcido, ¿bien? Porque deja que pase parcialidad de la luz. Y los objetos de carácter opaco que no dejan que pase nada, ¿bien? O sea, la luz ahí principalmente se refleja, no pasa no traspasa al objeto. ¿Bien? Y eso, chicos, oigan, entonces, eso es lo que ya, así como recordatorio de la básica. Chiquillo y chiquilles, importante. El objetivo de hoy día es poder definir cómo que fue evolucionando este concepto de la luz. ¿Bien? Por ahí hay algunas personas que creen que todo experimento, ya van a venir tiempos de experimento, pero hay una parte importantísima, chiquillos, que tiene que ver con la historia. ¿Bien? Y como dicen por ahí, en algún estadio de este Chile, un pueblo sin historia, un pueblo sin memoria, es un pueblo sin historia, ¿cierto? Entonces, es importante saber de dónde proviene esto, cómo evolucionó. ¿Siempre se supo que era una onda? No creo. ¿Qué es lo que se creía antes? Desde ese punto de vista, chiquillo, les recomiendo, y la guía va enfocada a eso, a responder preguntas, pero esas preguntas aparecen prácticamente las hice del link que les dejé en la guía. Y lo van a ver porque todavía no sube en la guía. Y corresponde a un documental. ¿Bien? Un documental que explica cómo fue evolucionando esto y la importancia, en definitiva. La importancia. Y es como medio loco, porque tiene que ver, va desde lo más básico hasta lo más complejo, que se relaciona un poco con la física cuántica, de los multiversos, de las múltiples dimensiones, ¿bien? Con el entrelazamiento, ¿cierto? Son hartas cosas. Si están viendo la serie Dark, van a poder relacionar hartas de las cosas del documental con la serie. Entonces, queridos estudiantes, naturaleza de la luz. Cuando hablo de naturaleza, digo, ¿qué es la luz? Y ustedes me dijeron que era una onda, efectivamente, porque ya hemos hablado de las ondas, pero siempre se creyó que era una onda, y la respuesta no. Entonces acá vamos a tener grandes referentes de la física, ¿ven? Como el señor Isaac Newton, el señor Christian Huygens y el señor Albert Einstein. ¿Ven? Partiendo, bueno, esto viene desde hace mucho tiempo, tío, como a modo de reflexión, antiguamente los antiguos griegos creían que la luz era algo que provenía desde dentro del ser humano, que salía por los ojos, llegaba a los objetos, rebotaba y volvía a los ojos y así se captaba la información. Tesis que fue totalmente desmentida en la oscuridad absoluta, ¿cierto? Cuando uno enciende una vela, ¿cierto? En la oscuridad absoluta, la vela ilumina a los objetos, no al revés. Entonces, se descarta de que la luz sea algo que proviene dentro del ser humano. Bien, por ejemplo, los antiguos mapuches, no, la cultura mapuche, tiene la conmovisión de que la luz es súper importante, chiquillos. Por ahí en redes sociales, por ejemplo, salía un TikTok de una mapuche que habla qué representa para ellos los eclipses. Y para ellos, los eclipses solares, estoy hablando, los eclipses solares representan tiempos de dificultad, tiempos oscuros, tiempos de desorden, tiempos de que algo no anda bien. Por esa razón no lo ven. ¿Por qué motivo? Porque para ellos la luz, en definitiva, tiene relación con la vida. Donde hay luz hay vida. Mucha luz mata la vida también. Entonces es importante saber qué diantres es esto de la luz, para poder ver qué onda, cómo lo podemos utilizar a nuestro favor. Entonces, desde ese punto de vista, a Newton desde chico le llamó la atención el tema de la luz. Muchos verán, bueno, ahí no se alcanza a ver bien la imagen, pero es la imagen de Newton con el prisma, ¿cierto? Todos sabemos que el prisma descompone los colores. ¿Por qué será? ¿Bien? ¿Qué es lo que decía Newton? Newton tiene un modelo de luz, ¿cierto? Que se denomina el modelo corpuscular, ¿bien? Que dice que la luz son pequeñas partículas, ¿bien? Que viajan por el espacio. En esos tiempos no se creía en el espacio vacío, así que viajaban por el espacio. Hasta que sale este otro caballero, que es el señor Christian Huygens, ¿bien? Que dice que la luz es una onda. Ahora, ¿qué es lo que ocurre acá? Newton
como había formulado el tema de la gravedad, era un científico de mucho prestigio. Entonces, él era como el papi de la física en esos tiempos. Nadie le creía al señor Huygens. Es lo que decía Newton. Tiene que ser una partícula porque la luz viaja en línea recta, como láser. Por ejemplo, ahí vemos un comportamiento lineal, ¿cierto? Y para que eso ocurra, tienen que ser muchas partículas que viajan en línea recta. ¿Bien? Ahora, ¿por qué razón decía Huygens que en el fondo la luz era al tiro comparto nueva pantalla? ¿Por qué razón decía que era una onda? Porque si fuese una onda, tenía la capacidad, como el sonido, de poder escurrir por entre medio de la materia, ¿cierto? Entonces, si uno deja la puerta abierta, aunque sea un hilito de luz, va a intentar atravesar por ese espacio, o por debajo de la puerta también, ¿cierto? Al fenómeno que le denominamos difracción. Ay, miren, ahí me está cargando esta cuestión pesada. Pensé que la tenía cargada. Es así, pero esta no sé por qué. No me deja que me cargue. Para poder visualizar. Entonces, lo importante es que Newton creía que la luz era una partícula, ¿cierto? Eran pedacitos de materia, porque tenía este comportamiento. Viajaba en línea recta, como este láser. Y a pesar de... Ah, no, no puedo cambiar el... Ahí prendo el láser. Vamos a hacer este experimento la próxima semana, chiquillos, para que después se vayan habituando a esta página, de Colorado. Bien. Hola, cuestión pesada. Decía que eso, ¿cierto? Que por la línea recta era una partícula. Por favor, carga. Y el señor, ven, en esta aplicación, en esta página, ustedes pueden ir cambiando, ¿cierto? Son interferencias de ondas, sale, pero fíjese bien que acá usted puede ser onda en el agua, onda sonora o un rayo láser, ¿ven? Que es el que vamos a utilizar porque estaba hablando de la luz. Puede usted ir cambiando la tonalidad, ¿cierto? De la luz, si quiere una luz más de carácter violeta, de carácter verde, ¿cierto? Puede poner una pantalla, ¿bien? Y básicamente eso, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que decía? Newton decía que la luz era una partícula porque viajaba en línea recta. Ahora, Huygens decía que era una onda porque presentaba precisamente este fenómeno, el fenómeno de la difracción, ¿cierto? Que se emite de esta forma y cuando yo lo proyecto en una pantalla, me va a dar lo siguiente, ¿bien? Me va a dar una gradualidad de intensidades, ¿bien? Si yo me voy, disculpen, ahí vamos a hacer otro experimento, o visualización de experimentos, también con luz, ¿cierto? Yo me voy a una pantalla que tengo dos fuentes de luz, ¿cierto? Me va a generar esto. Vean bien que hay secciones donde la luz se construye, pero otras regiones, ¿cierto? Donde la luz se destruye, ¿cierto? Esas regiones negritas, se van viendo ahí cómo va avanzando la onda, son regiones donde las ondas se destruyen y eso genera un patrón de interferencia, que es lo que se proyecta acá en esta pantalla. ¿Bien? Y eso solamente se produce siendo que la luz sea una onda, ¿bien? Finalmente, si usted, por ejemplo, a un rayo láser lo hacen incidir sobre una pantalla, ¿cierto? Con un agujerito, y acá ustedes en esta simulación pueden elegir qué es ese agujerito, si puede ser un cuadrado, si puede ser un cuadrado y un círculo, si puede ser el dibujo de una persona, ¿cierto? La luz, cuando pasa, ¿cierto? Por ese agujerito, en vez de proyectar nítidamente a la persona, se generan estos patrones de interferencia. Y es porque la luz tiene ese comportamiento de onda. Por ejemplo, si la pantalla tiene ese agujerito, se va a generar estos círculos concéntricos, porque la onda en ciertas regiones, por ejemplo, al medio, va a estar aumentando su energía, pero en la parte oscura va a estar disminuyendo su energía y eso tiene que ver con que la onda se interfiere entre sí. Y eso se produce por el fenómeno de difracción. ¿Quién tenía la razón en esta disyuntiva?
¿La luz sería una onda o sería una partícula? ¿Quién tendría la razón? Bueno, hasta el momento la comunidad científica de la historia le creyó mucho a Isaac Newton, creían que era una partícula, ¿cierto? Pero finalmente el que vino a decir qué realmente era la luz era Albert Einstein, ¿bien? Que hizo un experimento que no lo tengo en simulación, pero consiste en impactar rayos de luz en una placa y medirle el voltaje. Si la luz era una onda, iba a marcar un voltaje, ¿cierto? Pero no instantáneo. Si la luz era una partícula, ¿cierto? Iba a marcar un voltaje de forma instantánea. ¿Qué es lo que resultó? Que marcó instantáneamente. Por lo tanto, lo que dijo Einstein es que la luz efectivamente cuando llega a la materia es una partícula. ¿Bien? Pero sin desconocer que tiene todos los fenómenos de las ondas. Por lo tanto, la conclusión es que la luz, cuando viaja, es una onda de carácter electromagnético y transversal. Y en medios transparentes y homogéneos, la luz viaja en línea recta y se comporta como una partícula. ¿Qué quiere decir esto? Que la luz viaja como onda electromagnética y transversal, pero al momento de interactuar con la materia se comporta como una partícula. Esa partícula de la luz es lo que nosotros denominamos fotón. De ahí vienen todas las palabras. Fotosíntesis, fotografía, fotometría, foto, es de fotón, que tiene que ver algo con la luz. ¿Bien? Y en el, ¿cómo se llama? En el documental que les presento yo, va a ver lo siguiente. Hubo otro caballero que hizo el experimento de Huygens, de la luz, y que pasara por dos rendijas, y lo que encontró es que en el fondo, o sea, este experimento se realizó muchos años después con la física cuántica. ¿Y qué es lo que veían? Que en el fondo efectivamente no hayan cómo definir cuándo la luz se comporta como una onda y cuándo como una partícula, o por qué ocurre, dónde se va la luz en definitiva en ese instante en el que se transforma de partícula a luz. Tiene que ver mucho con el tema de otras dimensiones físicas, chicos. Y ahí explica harto el tema del documental, así que se los recomiendo que lo vean, porque ahí van a encontrar también todas las respuestas a las preguntas que hice, y, y van a aprovechar de irse en la magia un poco más loca de la física. Y por último, chiquillos, la luz viaja con menor rapidez en medios, mientras el medio sea más denso. ¿Qué quiere decir densidad, cierto? Que entre más materia hay en un medio, más lento va a viajar la luz. Es distinto que el sonido entre más denso sea el medio, más rápido va a viajar. El sonido viaja, por ejemplo, más rápido en los sólidos, después en los líquidos, después en los gaseosos, y no viaja en el vacío. La luz es todo lo contrario. La luz viaja más rápido en el vacío, luego viaja más lento en los gases, más lento en los líquidos y mucho más lento en los sólidos. Si es un sólido opaco, en este caso, podríamos decir que ni siquiera viaja, solamente rebota. Y la luz que nosotros conocemos se clasifica dentro de este gran espectro que se le conoce como espectro electromagnético. Esta es toda la luz existente. Cuando la onda luminosa tiene una alta longitud de onda y una baja frecuencia, hablamos que la consideramos como una onda de radio. Si disminuimos la longitud de onda y aumentamos la frecuencia, le estamos aumentando la energía. Y hablamos de que estamos en otra región que conocemos como el microondas. ¿Bien? Ondas de radio largas, ondas de radio cortas, microondas. Si seguimos aumentando la frecuencia, ¿cierto? Vamos a encontrar una región que se llama infrarrojos. Característica eh, de toda esta luz que no vemos, ¿cierto? Las ondas de radio, el microondas y el infrarrojo no son captables por nuestro ojo, ¿bien? Pero tienen la capacidad de calentar las cosas, de transformar esta energía de la luz en calor. Por eso nosotros utilizamos, por ejemplo, el microondas para calentar la comida. Por eso, si nos paramos al solcito, vamos a sentir calor. ¿Por qué razón? Porque el sol transporta mucha onda de microondas, o sea, perdón, de infrarrojo.
Y finalmente en ese pequeño espacio, en esas pequeñas longitudes de onda, están todos los colores que nosotros podemos ver, que van desde el rojo hasta el violeta, pasando por el amarillo, el verde, el azul. ¿Bien? Todos los colores del arco iris. Entonces, por eso también hablamos de infrarrojo, porque está por debajo del rojo. Y hablamos de ultravioleta, porque tiene más energía que el violeta. ¿Bien? Los ultravioletas son otra región del espectro electromagnético, con más energía. Esta tiene tanta energía que puede atravesar la primera capa de la epidermis. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene la capacidad de quemarnos la piel. Los rayos X también, que tienen la capacidad, como tienen más energía que la violeta, los rayos X son una onda electromagnética, una luz que no somos capaces de ver, que tiene tanta energía que es capaz de atravesar la carne, pero no el hueso. Por eso se generan esas imágenes. ¿Bien? Eso es la imagen de una radiografía donde vemos el hueso porque el rayo X no atraviesa el hueso, pero sí es capaz de atravesar el tejido. ¿Bien? Y finalmente los rayos más mortales y la luz más mortal que tiene demasiada energía, mucha energía, que son los famosos rayos gamma. ¿Bien? Y que se han liberado tanto en el Sol como se han liberado también de cierta forma en esta radiación, como por ejemplo en la explosión de Chernobyl o en la explosión de las bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki. Se ha liberado este tipo de radiación, radiación gamma, rayos gamas. Tienen demasiada energía y son capaces, ¿para qué decir?, de alterar el desarrollo celular, de desintegrar la materia. Investiguen por ahí la famosa sombra radiactiva hasta acá vamos a llegar, la famosa sombra radiactiva de Hiroshima y Nagasaki, ¿bien? En donde la gente que se expuso a esa luz, a esa radiación, se desintegró, y lo único que quedó fue la mancha en la pared de atrás. Investíguenlo, ¿ya? Entonces, dudas, consultas, sin más, estaríamos terminando esta clase. No les puedo adelantar la guía porque todavía no la ven, pero es en base a esto que está planteada la guía, principalmente al tema de la evolución de la luz, bien, como concepto, la historia. Y vean el documental, chiquillos, se los recomiendo. Véanlo con un cuadernito, con la guía impresa, con las preguntas anotadas en un cuaderno, lo van viendo y van respondiendo a las preguntas. Dudas, consultas, reclamos, sugerencias, algo que no hayan entendido. Hasta el momento no, Javier. Bueno, de todas formas, igual, al igual que con cuarto medio, les copié el enlace de la aplicación que mostraste, de Pet Colorado, para que ahí vayan investigando también y Bien. jugando. Y preguntan por ahí, ¿la luz tiene color? Por supuesto, es una de las características de la luz, pero eso lo vamos a ir viendo más adelante. Chiquillos, antes de terminar, ¿Cuál documental? Preguntan. el documental va a salir en la guía, ¿ya? Sale un enlace y el enlace es el documental, ¿bien? Y la guía todavía no la suben, me parece que la suben la próxima semana. Entonces, para que estén atentos a eso. La guía va a tratar de todo lo que hemos hablado, pero está diseñada a partir de ese documental. O sea, si ustedes ven el documental, pueden ir respondiendo a la guía así, simultáneamente van viéndolo. Y es muy interesante, a mí me gustó mucho, para que lo vean de inicio a final. Tiene parte compleja, pero las preguntas de la guía traté de que fuesen lo más sencillas de que ustedes pudieran responder. ¿Ya? Entonces, queridos estudiantes, déjenme decirles la última cosa. La actividad subsiguiente, ¿cierto? Después de este tema de la historia de la luz, va a tener que ver con esto, va a ser como la actividad del péndulo, ¿cierto? Que era una actividad de experimento, pero ahora vamos a hacer el experimento en base a la reflexión, a la refracción de la luz, ¿ya? Si quieren, vayan ya desde ya jugando con esta aplicación, con esta simulación, en donde ustedes pueden ir cambiando los ángulos, ¿cierto? Pueden ir cambiando la densidad, por ejemplo, ahí estamos viendo que la luz es de vidrio a el agua, ¿cierto? Donde pasa todo lo contrario, ¿cierto? El rayo refractado y el rayo reflejado, ¿cierto? Entonces, para que vayan viendo esta aplicación, también vamos a trabajar con el tema de los prismas, ¿bien? Por ejemplo, ese prisma, ¿bien? Y en vez
de luz de un solo color, ¿cierto? Voy a colocar luz blanca. ¿Qué es lo que le pasa con la luz blanca, ¿cierto? Y ahí vemos el tema de los colores. Entonces, va a ser la actividad que venga después de esta, ¿cierto? Va a ser una actividad de carácter experimental y vamos a utilizar este link para que ustedes ya desde ya puedan ir familiarizándose, ¿bien? Y que no sea así como tan tortuoso como fue el experimento del péndulo, ¿cierto? Imagínense, todavía hay gente que no lo entrega, pues, y eso que es un experimento relativamente más sencillo al que vamos a hacer con este de la luz, ¿ya? Entonces, para que lo tengan claro. ¿Ya? Ahí está el link, el profesor ya se los hizo llegar, así que para que lo tengan. ¿Bien? Entonces, ahora sí, si no hay nada más, quedamos libreta de esta clase. ¿Alguna duda, consulta?